Amartiología, la verdad sobre el pecado, una doctrina bíblica para los redimidos. Bosquejo doctrinal. 1. La devastadora realidad del pecado, lo que revela la Escritura. Comenzamos con la presencia innegable del pecado en toda la creación. Esta sección revela lo que el pecado realmente es: transgresión, rebelión, quedarse corto de la gloria de Dios, y porque la Escritura lo define no simplemente como un fracaso, sino como traición cósmica contra un Dios santo. 2. La entrada del mal, donde el pecado irrumpió por primera vez. El pecado no es original en la creación de Dios. Esta parte traza el oscuro comienzo del pecado, primero en el ámbito angelical por la rebelión de Satanás, y luego en la raza humana por la caída de Adán. Exploraremos Génesis 3 y Romanos 5 con reverencia solemne. 3. Cómo es realmente el pecado, su carácter, corrupción y garras. El pecado no es simplemente comportamiento, es una condición. Esta sección analiza la naturaleza del pecado, su engaño, su hostilidad contra Dios, la perversión de lo bueno y su dominio total sobre el corazón no regenerado. La Biblia no habla del pecado a la ligera, nosotros tampoco. 4. Las estrategias de la serpiente, como el pecado caza el alma. El pecado es estratégico. Acecha a la puerta. Esta parte abrirá los ojos de los creyentes a la astucia, la seducción y las tácticas de guerra que el pecado utiliza para atrapar, engañar y esclavizar. Satanás es mentiroso, pero sus mentiras son astutas. No debemos ignorar sus maquinaciones. 5. Cuando el hombre cayó, las consecuencias de desafiar a Dios. Aquí caminamos a través de las consecuencias catastróficas del pecado: muerte, separación, juicio y decadencia en toda la creación. Este es el fondo oscuro que hace que la luz de Cristo brille con tanta gloria. Nos apoyaremos fuertemente en Génesis 3, Romanos 1, 3 y Efesios 2. 6. Esclavos sin cadenas, el poder del pecado sobre los no redimidos. El pecado no es un mal hábito que se arregla, es un amo. Los incrédulos están muertos en pecado, no simplemente enfermos. Esta sección explora la depravación total, la ceguera espiritual y la ira que permanece sobre todos los que están fuera de Cristo. Juan 3 y 36, Efesios 2 y Romanos 6 nos guiarán. 7. La batalla interna, el pecado en la vida del creyente. Los creyentes ya no son esclavos del pecado, pero la guerra es real. Esta sección final expone la lucha interna de la que Pablo habla en Romanos 7, el mandato de hacer morir el pecado, y la seguridad de la santificación por el poder del Espíritu. 8. La cruz y la maldición, la victoria de Cristo sobre el pecado. La doctrina del pecado no puede terminar en desesperanza, porque el pecado fue vencido. La maldición fue rota. La cabeza de la serpiente fue aplastada. Y fue hecho por el único que nunca pecó, Jesucristo. Parte 1. La devastadora realidad del pecado, lo que revela la Escritura. Introducción. La enfermedad peor que la muerte. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3 y 23. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17, 9. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, Mateo 4 y 17. No nos reunimos aquí para adormecer nuestras almas con halagos, sino para enfrentar la verdad que sana. El pecado no es un error. No es una debilidad. No es una etiqueta cultural para lo que no nos gusta. El pecado es la mayor tragedia en la historia de la creación. Es la maldición, el crimen y el cáncer que devora todo lo que toca. El hombre moderno se burla del pecado. Lo llama preferencia. Lo esconde detrás de la psicología. Lo renombra como libertad. Pero la palabra de Dios expone el pecado en todo su horror, y esta verdad, aunque ofende al orgullo, es la única puerta hacia la salvación. Cristo no murió por errores pequeños. Fue crucificado porque el pecado es catastrófico. Y hasta que no veas el pecado como Dios lo ve, nunca verás a Cristo como realmente es. Así que comenzamos aquí, en el polvo, en la ceniza, en la honestidad de la caída. Que el Espíritu de Dios quite el velo de tus ojos. 1. ¿Qué es el pecado, realmente? El pecado es iniquidad. El apóstol Juan, bajo la inspiración del Espíritu, lo dice claramente. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. No es un simple desliz. El pecado es rebelión contra la ley de Dios. Es decir, en el corazón, no se haga tu voluntad, sino la mía. Es desafiar el orden divino. Lutero lo llamó incurvatus in se, el alma curvada hacia sí misma. Calvino escribió que el pecado es la rebelión del hombre contra la majestad de Dios. Pecar es declarar guerra al cielo. El pecado es quedar cortos de la gloria de Dios.
No solo hemos roto reglas, hemos ofendido la gloria de un Dios santo. Cada mentira no es solo falsedad, es un ataque contra el Dios de la verdad. Cada pensamiento lujurioso no es solo una fantasía, es una profanación de la imagen de Dios en otro ser humano. No pecamos solo contra leyes abstractas. Pecamos contra una persona, contra el mismo Dios. 2. El pecado es universal, nadie está exento. Romanos 3 no ofrece consuelo al que se cree justo. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No puedes compararte con tu prójimo y esperar justificación. El estándar es la perfección, y todos hemos fallado. La raíz de cada problema en el mundo no es económica, ni política, ni educativa. Es espiritual. Es el pecado. Billy Graham dijo una vez, el pecado es el segundo tema más tratado en la Biblia, después de la salvación. Y no puedes predicar salvación sin predicar primero el pecado. Por eso Jesús, quien es el amor encarnado, comenzó su ministerio público con esto. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 3. El pecado es engañoso y destructivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3 y 13. El pecado nunca dice la verdad. Susurra libertad mientras construye tu prisión. Dice, solo esta vez, pero luego exige más. Dice, tienes derecho, pero te lleva a la ruina. Paul Washer dijo, si el pecado fuera un color, sería más oscuro que la noche. Si fuera un sonido, sería el grito de los condenados. No es poesía exagerada, es bíblico. El pecado no quiere vivir contigo. Quiere reinar sobre ti. Génesis 4, 7 dice. El pecado está a la puerta con el deseo de dominarte, pero tú debes dominarlo. El pecado no es pasivo. Es depredador. 4. El pecado es personal para Dios. David, después de adulterar y asesinar, declaró algo asombroso. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51, 4. ¿Cómo puede un hombre que pecó contra Betsabé, contra Urías, contra una nación, decir esto? Porque en última instancia, todo pecado es traición cósmica contra Dios. Toda desobediencia es una ofensa personal a su santidad. Calvino escribió, los hombres no serán verdaderamente tocados por su insignificancia hasta que se comparen con la majestad de Dios. Y hasta que no veamos la santidad de Dios, nunca entenderemos el horror del pecado. 5. El pecado es muerte espiritual. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6 y 23. El pecado no solo arruina relaciones. No solo trae culpa. El pecado trae muerte, física, espiritual y eterna. Adán murió espiritualmente en el instante que desobedeció, aunque vivió físicamente por siglos. Ese es el estado de todo incrédulo. Vivo por fuera. Muerto por dentro. Como dijo Jesús. Vosotros sois como sepulcros blanqueados. Llenos de huesos de muertos. Mateo 11 y 27. Esta es la herencia de la caída. 6. Solo Cristo puede tratar con el pecado. Si termináramos aquí, estaríamos sin esperanza. Pero aquí está la gloria del Evangelio. Y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1 y 21. Cristo no vino para mejorar tu vida. Vino para dar vida a los muertos. No vino para enseñarte a pecar menos, vino para destruir el poder del pecado completamente. En la cruz, Jesús cargó con el peso total del pecado, la ira, la culpa, la vergüenza. Se hizo pecado, quien no conoció pecado, para que en él fuésemos hechos justicia de Dios. Llamado a la respuesta, arrepentimiento y reverencia. No puedes quedarte indiferente ante este mensaje. O estás de acuerdo con Dios y te arrepientes, o estás en desacuerdo y pereces. El arrepentimiento no es automejoramiento. Es la rendición total de tu vida a los pies de Cristo. Es confesión, quebrantamiento y fe. Es decir, Dios, estoy equivocado. Tú tienes la razón. Sálvame de mí mismo. Repitamos con Isaías. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6, 5. Y repitamos con el publicano. Dios, sé propicio a mí, pecador. Lucas 6 y 13. Reflexión. El pecado es peor de lo que piensas. Pero la gracia es mayor de lo que puedes imaginar. Si no entiendes la realidad del pecado, la cruz nunca te emocionará. Pero cuando ves la profundidad de tu pecado, correrás al Salvador con desesperación santa. Hoy, deja que la palabra haga su obra. Sé humillado.
Sei despertado. Sei salvo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. Salmo 32, 1. Amén.